¿Con qué mujer de la Biblia te identificas y por qué? Hoy vamos a hablar de la historia de Agar y Sara, Sarai antes, luego Sara, y vamos a encontrar en estas dos mujeres algo muy particular que tal vez tú y yo tenemos. W de Mujer presenta la segunda edición de nuestra serie titulada Mujeres en la Biblia, con Sandra Prado y Dindy Quiles a continuación. Bienvenidas a nuestro programa W de Mujer. Bueno, hoy como cada lunes a las 7 de la noche estamos conectadísimas con todas esas mujeres hermosas que nos acompañan, hermanas, amigas, que están ahí a través de las distintas plataformas, como también saludamos a nuestros amigos de Sonido Generacional, que cada martes a las 8 de la noche están también conectados con nosotros. Gracias a todos ellos por transmitir nuestros programas y por estar allí compartiendo la palabra de Dios. De verdad que es un honor para nosotras saber que estamos también en toda esa red de personas que estamos impactando a muchas otras a través de las redes sociales con palabra de Dios, con contenidos que verdaderamente edifican. Estamos llamados a ello, estamos llamados a ser una generación que trastorna, así que hoy te invitamos para que seas una generación que trastorne y con las muy buenas noches, Dindy, para ti ahí donde estás, en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo está ese clima por allá, qué está pasando y un saludo para ti, para toda tu familia y tu gente allí. Gracias, Sandra. Pues mira, acá el clima ha estado muy bien, estamos en plena primavera, pero hemos recibido mucha lluvia y yo oro que hoy caiga una lluvia de bendición sobre nosotras y cada Amén. uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas. Bienvenidos. ¿Y qué tal, Sandra, si presentamos este programa delante de Dios? Mira, para que sea Él Yes. dirigiéndonos en cada paso. Tenemos hoy un programa muy interesante, tenemos mucha información para compartir, así que mire, tome nota y yo espero que sea de mucha edificación. Acompáñeme a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te glorificamos, te exaltamos y te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda, Señor, de poder difundir tu palabra, Señor. Yo te pido que la misma haga la obra para la cual ha sido enviada y que hagas de nosotros buenos oidores, siervas fieles a ti, amantes de tu palabra, que podamos ser terreno fértil para que esa palabra pueda germinar, rendir buen fruto y que lo que aprendamos en esta noche podamos impartirlo a otros, que tu palabra sea trayendo corrección, instrucción, consuelo a nuestras vidas y sobre todo que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la misma. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Sandra, en el programa pasado comenzamos leyendo algunos de los comentarios de nuestras oyentes, ¿verdad? Sobre con cuál mujer de la Biblia ellas se identifican y por qué. Y aquí quiero compartirles, bueno, queremos compartirles varios de los comentarios de esas mujeres valientes, amadas del Señor. Y tengo aquí a una queridísima amiga, ella es de Puerto Rico, se llama Saraí López, y ella nos compartía lo siguiente. A veces me identifico con Agar. En medio de las presiones de la vida, una se siente que quiere huir. Es allí donde el Dios que me ve nos encuentra, nos toma de la mano y levanta nuestra cabeza, nos da valentía y fuerzas para continuar. Qué lindo. Claro que sí, muy especial y además yo creo que muchas nos hemos sentido así. Es, digamos, puede decirse que es hasta una particularidad humana ya el que nos Ujú. sintamos así en algún momento de la vida. Pero bueno, gracias por ese comentario. Y acá, Saileso García nos dice, me identifico con Ana y Agar. Ya más adelante hablaremos de Ana, pero bueno, hoy vamos a hablar de Agar. Y Jessie dice con Sara, porque muchas veces he querido resolver las cosas por mis propios medios en vez de esperar por el Señor y lo que he formado ha sido un reguero. Pues reguero dicen en algunos países, gracias a Jessy, nos recordó esa palabra, un reguero. Bueno, ahí en la Argentina le dicen un quilombo. Oh, sí. Acá, sí, acá en Colombia le decimos un, un revolú o un Revolú. tremendo problema, un tremendo problema. Entonces, sí, de verdad, Dindy, Yo creo que es ¿cuántas? una respuesta muy honesta, Sandra. Hemos tenido respuestas muy sinceras y gracias a todas nuestras amigas y hermanas que contestaron esta pregunta. ¿Y tú qué tienes más por ahí? ¿Tienes otra? Sí, yo tengo el comentario de Génesis Nieves y ella aquí nos comenta que se identifica con Agar y puso una carita triste. Dice, Dios me reveló en el 2020 como, se me reveló en el 2020 como el roí.
cuando recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo mayor. Yo me identifico con ella porque el diagnóstico me hizo pensar como Agar. Para mi hijo no hay historia ni propósito. Wow. Ay, También pensé que estaba sola en este proceso, pero yo ignoraba que Jehová tenía planes con mi familia y que, perdón, y se nos manifestó con liberación. Wow, mucho que testificar de Jesús. mm, Tremendo. Yo sé lindo. que para las madres con hijos con autismo, pues aquí esta servidora también tiene un hijo con ese diagnóstico, pero para la gloria de Dios ha sido todo lo contrario. Ha sido una gran bendición el poder ser madre de un hijo especial, porque ellos tienen muchas peculiaridades, sus personalidades y yo sé que hay mucho que aprender. No solamente uno Mm. aprende de ellos, Sandra, pero uno aprende también de uno misma. Así que yo sé que en la historia de Agar, también el hijo que tuvo, que más adelante vamos a hablar sobre ello, pues también reveló muchas cosas sobre ella. Así es, y Dios tiene un propósito y es lo que no podemos olvidar. Y para iniciar este programa, que va a ser muy edificante, de verdad, lo ha sido para nosotras y queremos que sea para ustedes. Y siempre la recomendación es ir a la palabra de Dios. Ahí en Génesis, desde el capítulo 12 encontramos cuando Dios le da la promesa a Abraham y en los capítulos siguientes, a partir del 15 más o menos, nosotros vamos a poder encontrar. Esta historia y eso que nos faltaría muchísimo, Dindy. Yo creo que hoy en media hora vamos a resumir mucha información, pero que seguramente muchas de nuestras hermanas que nos están viendo, esas amigas que están allí, van a ir a la palabra y Dios les va a hablar directa y personalmente. Entonces, qué Ujú, bueno es que nosotras podamos hacer ese ejercicio de meditación en la palabra y siempre buscar primeramente esa sabiduría de Dios, ese consejo de Dios, para que podamos llevar tal vez y despejar muchas inquietudes y muchas cosas que nos pueden estar sucediendo en nuestra vida que no entendemos muchas veces. Y la palabra ujú. nos da ese discernimiento y ese entendimiento. Así que bueno, iniciamos, Dindy. ¿Qué decimos de Sara? ¿Qué podemos decir de Sara, esta mujer que tal vez podemos verlo desde la institución del hogar, de la familia, después de Adán y Eva, podemos ver este núcleo familiar, Abraham Ujú, o Abraham ujú. primero y Sarai? ¿Qué podemos decir de Wow, Sarai, luego sí. Sara? Sí. Pues mira, Sandra, desde el punto de vista humano en la época, pues para una mujer, uno de los, ¿verdad? De los mandamientos que Dios le dio a la mujer era el de multiplicarse. Y yo sé que para esa cultura, obviamente, era algo que se esperaba de toda mujer. Y ser estéril para Sara no debió ser nada fácil. Y yo puedo imaginar, aunque la Biblia no está explícitamente explicado, pero la autoestima de una mujer se hiere mucho, Sandra, cuando, imagínate, todavía en este tiempo eso sucede, cuanto más en aquel tiempo, ¿no? Que las mujeres parían y parían, daban mucha descendencia. Y el ser ya una señora mayor y sin hijos era para muchos una vergüenza, era motivo de burla y yo supongo que tenía, podía tener la autoestima lastimada, Sandra, y ella estaba como en en cierta manera como que ya se había resignado, por lo que podemos leer más adelante. Aunque era una mujer pudiente, se había casado con Abraham, ellos tenían un buen estatus económico, pero esa parte de no poder dar descendencia debió tocar una fibra muy delicada en su corazón. ¿Qué piensas tú, Sara? Mira que con relación a eso podemos decir, el dinero no lo es todo. Ujú, La riqueza material no lo es todo. Eran muy ricos y vemos ahí en la historia cómo Dios prospera hasta de los mismos errores que pudieron ellos cometer como familia, hacerla pasar por su hermana, llegando a un nuevo pueblo, o sea, cosas que uno a veces dice, Señor, allí, mira, tú cambiaste la maldición por bendición. Y bueno, Dios los bendijo aún más. Y no solamente los bendijo, sino que les dio promesa de un hijo, que tal vez era un anhelo del corazón de esa familia, ¿sí? Pero vemos también que Sara, dotada de gran belleza, dotada de riqueza,
Ujú, moviéndose por la élite social tal vez de la época, se dejaba llevar por lo que sus ojos veían. Y entonces allí es donde, a pesar de que Dios le da una promesa primeramente a Abraham, o a Abraham, en ese momento, ella, claro, su marido se lo cuenta, pero ella empieza a impacientarse, empieza a ujú, angustiarse, ella empieza a, bueno, es que yo no tengo hijo y yo quiero ser socialmente aceptada y yo quiero ir como todas tienen hijos, yo no tengo hijo y por qué ella sí y yo no. Y entonces había una amargura y ella le decía a su esposo, eh, mira, no tengo hijos, Dios me ha hecho estéril, Jehová me ha hecho estéril. Había un juicio, ¿no? Había una queja en ujú. cuanto a que Dios era quien le había hecho estéril, a pesar de que ya Dios le había hecho la promesa a su esposo. Entonces, allí vemos una mujer que a pesar de tener esa, pues podríamos decir, culturalmente hablando, era parte del pueblo de Israel, Ujú. ya venían teniendo su fe puesta en Dios, en el Dios vivo. ¿Cómo es que ella tenía incredulidad? Ella no Ujú. tenía fe. Wow, así es, Sandra. Así es. Y sabes que estoy pensando ahora en algo que me llegó a la mente como esposa. Hay veces que cuando Dios hace una promesa a un hombre, las mujeres se sienten como se dice en inglés, left out, como aparte. Ella no veía Rezagada. que también la promesa y la bendición la iba a cubrir a ella. Ella no lo creyó. Ella tal vez lo que pensó fue, no, la promesa, Dios le habló a mi esposo. Y yo pienso que como matrimonio nosotros tenemos que entender que somos uno y delante de Dios somos uno. Y que lo que afecta a mi esposo o lo que beneficia a mi esposo también me va a afectar o me va a beneficiar a mí directamente. No nos podemos ver como dos entidades separadas. Sara en ese momento dijo, ah, pues Dios le dio una promesa a mi esposo, pues no va a ser, no va a recaer sobre mí. Qué error, estaba muy Ese equivocada. total, y ese suponer. Sabes que a las mujeres nos, nos, nos queda súper fácil suponer. Mm, No, wow. es que yo supongo que Dios tal vez te dio la promesa a ti, entonces lo va a hacer a través de mi esclava. Yo Ujú, supongo que va a ser de esta manera. Nosotros en este momento histórico, en esta nuestra realidad, decimos, no, yo voy a hacer esto porque yo creo que Dios me está respaldando. Sí, 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 es por aquí, es por aquí. Sí, sí, sí. wow. Entonces, mira cómo nosotros le damos eh, prevalencia a nuestros sentidos, ¿sí? Mm, Prevalencia a en nuestras intenciones, ¿ya? Y cómo ujú, saciarnos más rápidamente, mm, saciarnos, porque tenemos una permanente solicitud. Entonces es, Dios, necesito esto. Y empezamos a ser ansiosos para eso, impacientes con ese pedido. Empezamos a mover todo nuestro sistema, de hecho, Dindy, y bueno, eso nos afecta a nosotras muchísimo hasta nuestra salud. El estrés, de hecho, viene por ahí, viene de esa impaciencia, de todo eso que no controlamos y efectivamente no lo controlamos, es porque nosotros no le hemos permitido a Dios que trabaje en nosotros y eso fue lo que pasó con Sarai. No así estaba es. permitiendo que Dios tuviera el proceso que tenía que tener. Y Dios dio la promesa de Indy y cuántos años después, pero antes de hablar cuántos años después, si quieres tomamos ahí a Agar. ¿Qué pasó en ese momento impaciente de Sarai? Wow, pues Agar, ¿Qué decisión tomó? pues Ahí entra Agar. la impaciencia, ¿verdad? Bueno, dice, Dios eligió a Sara y no a Agar para ser madre de la promesa, pero Sara en su impaciencia, pues se le ocurre la magnífica idea, sí, sarcásticamente lo digo, de darle a Agar para que se cumpla esa promesa que Dios había dado de descendencia y lamentablemente pues sabemos lo que sucedió, pues Agar tiene un hijo y de ahí surgieron varios problemas, Sandra. Y yo sé que desde la perspectiva espiritual esto trae una enseñanza, claro que sí, pues Dios usa, ¿verdad? Utiliza estas historias del Viejo Testamento para traernos enseñanzas en el Nuevo Pacto y hacer una comparativa, ¿verdad?
a como Sara representa la libertad y la gracia, Agar representa la esclavitud y la ley, ¿verdad? Según la información que he encontrado. Pero a mí me gusta también analizar estas historias, Ana, desde la perspectiva humana, porque me gusta como que ser empática, ponerme en escena, en esa situación. Y yo no sé cuál de las dos es más difícil, Sandra. ¿Qué piensas tú? Creo que en nuestra realidad hemos sido ambas. Ujú, Hemos sido ambas, hemos sido impacientes, hemos sido ansiosas, hemos querido resolver a nuestra manera, tener el control. Encontramos en ujú, Sara una persona controladora, pero también hemos sido Agar, y es que muchas veces tal vez encontramos que algo surgió para nosotros y nos dio una bendición, porque en ujú, últimas si encontramos aquí, si bien es cierto, Agar era una esclava, y quisiéramos saber comenzar por eso, Agar era una esclava egipcia, es decir, no conocía de Dios. ujú, Los egipcios tenían su idolatría, tenían dioses ajenos, es decir, que ella pudo haber estado culturalmente impactada por su medio, ¿sí? Por todo eso de lo que era y de dónde se originaba ella. Pero aquí, mira, Dios no tuvo acepción de personas. Ella cumplió una orden. Ella fue enviada por su señora a cumplir ella ujú, cumplió una orden. Mira, llégate a mi marido, aquí te doy mi esclava, mira, toma. Nosotros podemos decir hoy en día, eso es una trata de personas. O ujú, sea, hoy en día podemos decir, no, mira, tú no puedes tomar una persona y decirle, no, mira, sí, mira, toma y dame hijos de claro. ella. O sea, no, no. Y desde todos los puntos de vista, mal visto, ¿ves? Ujú, Pero entonces, aquí Agar fue esclava, ujú, es decir, tenían derechos. ujú, Fue violada porque ujú, por obediencia a su señora se llegó, la Biblia nos lo relata así, no dice que ella se llegó a su amo, como le llamaban en su época, o a su patrón, como podríamos decirle, no, no, ella no tomó esa decisión, a ella la ujú, mandaron ujú, a cumplir esa orden. Eh, y entonces vemos allí, digamos, en esa sumisión lo que ella tuvo que padecer. No fue ujú, fácil, no, no pudo haber sido fácil en su momento. Imagínate que no hubiese querido y le hubiese tocado. O sea, ujú, era una obligación. Y entonces podríamos decir, hoy por hoy, miramos atrás esta historia y podemos decir, claro, Dios tenía un propósito. Y si no era el propósito de Dios, entonces ujú, Dios tuvo misericordia de ella ujú, por por todo lo que le estaba pasando. ¿Y qué sucede en ella? Que no lo podemos juzgar, Dindy. Ella se ujú, llenó de orgullo, ujú, tuvo soberbia en su corazón cuando digamos, pues sublevó a su señora, le dijo, ahora yo tengo hijo, ¿sí? ujú, Entonces empezó pues de pronto a tener querer tener más altura que su señora. Claro, en ese momento, pues Sara dice, no, un momento, aquí la señora de esta casa soy yo. ujú, Entonces, mira cómo entra a haber un choque por las malas decisiones ujú. de una mujer Consecuencia. trae unas consecuencias. Ujú, Esa rivalidad, ese choque, esa raíz de amargura que nace en Agar, que no lo pidió, ujú, pero que le fue dado por una ujú, orden. Y vemos que en todo eso ella huye, ¿ya? Y uno de los comentarios también decía, a veces quisiera huir como Agar, ujú, pero mira que ella huyó por evadir unos malos tratos, ¿cierto, ujú, Wendy? Pero también tenía parte, porque, ujú, bueno, no tenía por qué decirle a su señora, ahora yo tengo hijo, ahora yo, sí, claro. no, no, no podía haber esa sublevación de una esclava hacia en ese momento histórico, Ujú, eh, pero ella, en medio de todo, recibió la ujú, misericordia de Dios. Dios ujú, se le aparece a esta primera mujer que no era del pueblo de Israel, que no era que lo que podríamos haber encontrado de Indy, una mujer que tal vez tenía idolatría, que no creía tal vez en el Dios de Israel, ujú. se le aparece, ella escucha y le obedece. Ujú. ¿Tú qué piensas acerca de esa reacción?
sabiendo toda esa historia detrás, Lindy. Wow, yo pienso que para obedecer una voz así tuvo que haber trastocado su corazón y a hacerla ver como alguien que es vista, porque precisamente Dios Sí, se le apareció que es como el importante, Roí, ¿verdad? Ajá. ¿sí? Y Dios se apareció como el Roí, el Dios que me ve, ¿sabe? Yo soy vista por alguien, soy amada por alguien. No Y soy bueno, esclava. sí, no soy una mera esclava, no, Claro, soy claro. mucho más que eso, Tengo valor. tengo valor, tengo propósito. Y bueno, sobre la actitud de ella con Sara, puedo decir que las rivalidades entre mujeres es muy común, Sandra, lamentablemente. Esto lo vemos por los siglos, a través de la historia. Yo creo que como mujeres de Dios, nosotras tenemos que entender que cuando Dios nos da una bendición, no es para echarle en cara eso a nadie, no es para hacer sentir a otras mujeres como menos, menospreciar a nadie, sino entender que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios y es para su gloria, es para su gloria, no es para nuestra vanagloria. Pero Dios tuvo misericordia y también en esta historia yo creo que aprendemos mucho más sobre nuestro Dios, que aunque sí quiere traernos grandes enseñanzas de vida, también es un Dios compasivo, se compadece aún del esclavo, se compadece aún de aquel que no le conoce y le habla y los atrae con cuerdas de amor y hace y puede hacer que ellos obedezcan su voz. Según lo que encontré, ¿verdad? En la palabra de Dios, Dios a ella, a Agar, se le aparece 2 veces en el desierto, revelándose como el Roí. La primera vez fue tras huir, ¿verdad? Tras el maltrato de Sara, ella es encontrada por el ángel de Jehová junto a un manantial. Y allí, pues, el ángel de Jehová dice que multiplicará su descendencia. Y en la segunda ocasión, cuando Agar e Ismael, su hijo, están a punto de morir de sed en el desierto, Dios oye el clamor del niño, se acerca a ellos nuevamente, ¿verdad? Y el ángel le dice que no tema y asegura que Ismael será padre de una gran nación y le abre los ojos para que vea un pozo de agua, salvándolos de la muerte y confirmando también su presencia protectora. Dios tenía un plan también para Ismael y también para Agar. Así que Dios se encuentra con ella en dos momentos de su vida, 2 momentos donde ella estaba ya tocando fondo. Allí, yo no sé cuántas de ustedes se han encontrado con la voz de Dios o han conocido mejor al Señor, al Dios que te ve allí cuando piensas que está tocando fondo, donde ya no hay más esperanza, donde no hay un futuro, donde has perdido la fuerza, la fe. Bueno, ahí Dios está, ahí Dios está y Dios quiere tener un Amén. encuentro con cada una de nosotras porque Dios es el que tiene la última palabra, hermanas. Los médicos pueden dar un diagnóstico, la sociedad puede dar una sentencia, aún nuestra mente puede jugar en nuestra contra, pero Dios siempre es el que tendrá la última palabra. Amén, Sandra. Mm, amén. Y mira que si has dicho, has dicho muchas cosas importantes y yo quiero esta reflexión ahora con todas. Dios nos ha transformado la vida porque le conocemos y hemos visto milagros y hemos Ujú. visto bendiciones de parte de Él. Pero llega un Amén. momento de nuestra vida donde parece que nada de eso hubiese ocurrido, Así es. en que volvemos otra vez y caemos tan duro, y ahorita lo dijiste, ya el fondo, el fondo, aún conociendo a Dios, aún escuchándolo, aún habiendo visto sus milagros, caemos en un fondo, pozo profundo donde queremos morirnos. Esa Ujú. es la historia de Agar, que Agar nos muestra. Y allí, ¿qué hace Dios? ¿La abandona? No. No, a Así pesar es. de todo, de querer morirse, Dios vuelve otra vez y le da un Así nuevo es. aliento de vida. Abre Mm. sus ojos. Hoy la invitación es abrir nuestros ojos como, como Agar lo hizo, permitió que Dios le mostró, mira, ahí está el pozo, mira, ahí está la salida para la dificultad. ¿Tú crees que estás atravesando lo de Agar? Deja que Dios te abra los ojos y que veas, ahí está la salida, ahí está. Tal vez Ujú. ella pasó por delante de eso, tal vez lo tenía al frente y no lo vio porque estaba angustiada, Dindy, Ujú. Ujú. y Dios abrió sus ojos. Eso es algo Amén. que debemos nosotros tener muy en cuenta, Dindy, en esta Amén. enseñanza de Sara y Agar. Así es. Y también aprender a escuchar la voz de Dios y seguirle. Si Sí, Dios te dice, vete, sigue.
obedece a la voz de Dios. Si Dios te dice regresa, tienes que regresar. Yo creo que la clave está en ser dirigidos por Dios en todo lo que nosotros hagamos. Vayamos en oración al Señor, que Dios nos dirija y entendamos que Dios no nos abandona en nuestros peores momentos, y que aunque la gente no vea nuestro valor y nuestra dignidad, así como Sara y Abraham tal vez no vieron la dignidad de Agar, Dios sí la ve. Y Él nos escucha y Él nos protege, Él asegura nuestro futuro, Él hace grandes cosas con nosotros y sabemos que aún en el desierto, Él va a estar allí, porque Él no nos abandona nunca, Sandra. Amén. Amén, así es. Y bueno, es muy difícil decirlo en este momento de la historia por la que estamos atravesando todos, porque todos somos impactados por lo que está pasando en el mundo, especialmente por lo que está pasando en Israel, Ujú, allá. Eh, pero esta historia empezó aquí. ujú. Esta historia empezó con estas dos mujeres. Qué Wow. bueno que nosotras podamos entenderlo para que cambiemos nuestra historia y no seamos ni Sara ni Agar, en el sentido de, en el sentido de no poner en confrontación nuestras descendencias, Mm, porque lo que el orgullo y la soberbia nos deja es pelea, discusión, confrontación y consecuencias nefastas que hoy por hoy lo estamos viendo entre estos dos pueblos. Y así aquí es. fue el nacimiento y qué duro decir, dos mujeres fueron rivales, dos mujeres partieron esta historia, hicieron que Ujú, esta historia fuese así y hoy en día la estamos viviendo y nos duele, ujú, Lindy. A donde así es. quiera que estemos nosotros en el mundo, si conocemos esta historia, muy seguramente nos duele muchísimo lo que está pasando porque es que está en la Biblia, es que se pudo haber tomado otra decisión y nosotros a veces decimos, ¿por qué no tomaron otra decisión? Porque Sara Sí. no esperó esos 25 años. Dini, ¿por qué no esperar? ¿Por qué acelerar algo que no debió haber sido así? Pero como Dios Ujú, es justo, Dindi, y Dios en la palabra encontramos que Él mismo le dice a Agar lo que va a ser su hijo, y hoy por hoy es lo que vemos que pasa, ujú, ¿ves? Y por eso negar la existencia de Dios, aquellos que aún niegan la existencia de Dios, pues yo creo que hasta históricamente es una imprudencia hacerlo por los hechos históricos que nos lo demuestran, ¿sí? mm, Y porque si nosotros nos vamos a este libro lleno de sabiduría que es la Biblia, vamos a ujú, encontrar de que Dios ya nos lo había dicho, y que nosotros tenemos una labor, Lindy, tenemos una ujú, labor es de conocer esta historia e invitamos a cada una de las mujeres que nos escuchan a que conozcan estas historias para que ujú. seamos mujeres de cambio. Amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos a todas. Será Dios mediante para la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Dios mediante también, Sandra, contaremos con invitadas especiales por ahí, así que Sí, pendientes a nuestro programa. Y así muchísimas es. gracias. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones.